en la lectura alternada del versículo 1 al 20. Y ahora yo voy a continuar desde el 21 hasta el final, que es el versículo 31. Así que abra su Biblia, por favor, en Daniel capítulo 5. Desde el 21 en adelante, vamos. Daniel 5, del 21 en adelante voy a leer. Dice, ¿lo encontraron? Perfecto. Dice, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él a quien le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, y tus mujeres, y tus concubinas, bebiste vino en ello. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro, proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Vamos a orar. Señor, Padre nuestro, venimos a ti reconociendo que tú eres el Señor de la historia y que tú eres quien nos ha dado tu palabra. Y ahora te rogamos que tú nos llenes de tu Espíritu Santo y nos ayudes a estar atentos, concentrados en tu palabra, para que nuestras vidas sean fortificadas y edificadas por medio de tu palabra y la acción de tu Espíritu Santo en nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Quisiera comenzar con una anécdota que comentamos el día viernes en el departamento femenino. Comenzamos a hablar de las noticias, que están surgiendo muchos focos de guerra del mundo últimamente. Ustedes han visto noticias en Medio Oriente continuamente, misiles para allá, misiles para acá. Muchos hablan que viene una gran crisis económica el próximo año. Otros hablan que tal vez venga una nueva pandemia. Y uno comienza a preguntarse, ¿y qué pasa si viene una pandemia? ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Irán a cerrar la iglesia nuevamente? ¿Qué va a pasar con una crisis económica fuerte? ¿Qué va a pasar con la economía de la iglesia? Entonces uno comienza a hacerse estos cuestionamientos y a sentir cierto temor. Ahora, ¿ustedes creen que Dios está preocupado como nosotros por lo que va a pasar el próximo año? Evidentemente que no, hermanos, porque Dios es el Señor soberano de todo. Él tiene el control de absolutamente todo lo que sucede. A Dios nada le llega por sorpresa. Nosotros de repente nos llevamos sorpresa. O sea, cierto conflicto bélico no era esperado. La pandemia del 2020 nadie la esperaba. Nosotros sí nos llevamos sorpresas, pero Dios no se lleva sorpresa alguna, porque Él es el que designa todo, es el que decreta todo, es el Señor y tiene todo en sus manos. Así que podemos confiar en que el Señor sigue teniendo el control de absolutamente todo lo que ocurre en el mundo. No solamente en este mundo, sino que lo que ocurre en el rincón más lejano del universo, eso también está bajo el control de Dios. ¿Y cómo aterrizamos estas noticias preocupantes con el capítulo 5 de Daniel? Pues porque justamente vemos acá en el capítulo 5, como ya vimos en otros capítulos del libro de Daniel,
que Dios sigue siendo Dios soberano y que tiene el control de absolutamente todo lo que ocurre. Recordemos lo que vimos la semana antepasada, el capítulo 4, donde este rey poderoso, Nabucodonosor, tuvo un sueño y quedó espantado. Y van a llamar a magos, astrólogos, y nadie puede interpretar su sueño, pero Daniel lo interpreta. Y dice que había un juicio contra él. Dios derrumbó el orgullo del rey Nabucodonosor, perturbando su raciocinio, su mente. Este hombre enloqueció y se creía animal, se creía un buey y comía, como dice el texto, hierba en el campo. Le creció el pelo, le crecieron las uñas, tenía aspecto de animal. Y estuvo así por 7 tiempos, dice la Escritura, hasta que Dios cumplió su propósito en él. ¿Cuál es el propósito de Dios en Nabucodonosor? Que este rey orgulloso y arrogante se humillase y reconociese que hay un Dios en los cielos que está por sobre todo rey, por sobre todo imperio, y que Él pone y saca reyes cuando Él quiere, y de Él le da autoridad y poder a quien Dios quiere. Este Nabucodonosor terminó reconociendo eso. Pero aproximadamente unos 30 años después de este hecho, miren, desde el capítulo 4 al 5 pasan aproximadamente 30 años. Recuerden que este libro lo escribió Daniel cuando ya era viejito, tenía más de 80 años. Entonces podía escribir los sucesos que habían acontecido desde su llegada a Babilonia hasta muy cerca de su muerte. Acá vemos a un sucesor de Nabucodonosor, que no fue el sucesor inmediato. Creen los eruditos bíblicos e históricos que entre Nabucodonosor y Belsasar hubieron por lo menos 5 reyes. Pero ¿por qué se centra acá el autor, el Daniel en este caso, en Belsasar? Porque Belsasar hizo algo muy horrible, hermanos. Obviamente este rey Belsasar, hijo de Nabucodonosor, despreciaba a los judíos. Esos judíos que mi padre trajo cautivo hace 70 años desde Judá y son ahora nuestros esclavos. Esos judíos no valen nada, decía. Su Dios no vale nada. ¿Por qué dice esto? ¿Cómo lo sabemos? Porque él hizo un gran banquete, hizo una gran fiesta, organizó un gran carrete, diríamos hoy en día. Invitó a príncipes, a doncellas, a todos los nobles del imperio, hizo un gran banquete. Y dijo, vamos a festejar, vamos a beber vino en los vasos de oro y plata que mi padre Nabucodonosor trajo de Jerusalén, del templo de ese Dios de los judíos que no tuvo poder para salvarlos. Pudo haber pensado este rey Belsasar. Así que comenzó a festejar, comenzó un jolgorio, un disfrute, seguramente bailaban, reían, bebieron, se embriagaron, y era una burla para el pueblo judío y para su Dios. Pero este rey Belsasar fue más allá. Si lo vemos más adelante, por allá en el versículo 5, dice que no solamente bebió vino de estos vasos, sino que rindió culto, homenaje a dioses de oro, de plata y de madera. Eso es algo sacrilegio horrible. Es algo horrible lo que hizo este Belsasar. Con los vasos del templo de Dios rindió culto, homenaje a ídolos de madera, de plata y de todos estos materiales. Un sacrilegio horrible que ni siquiera Nabucodonosor se atrevió a realizar. Claro, uno se puede sorprender, oye, qué gente más estúpida de esa época adoraba a dioses de plata, de madera y de oro. Era otra época, podrá decir. Bueno, hoy en día, en otros tiempos, también hay gente que hace eso. Algunos de ustedes pueden haber visto documentales o haber leído libros donde hay lugares del mundo donde la gente adora esculturas. Yendo más cerca, tal vez algunos decir, sí, yo tengo parientes que hacen lo mismo, tengo personas en mi casa que hacen lo mismo, tal vez pueda decir alguno. Y sí, sabemos que eso es una realidad. La idolatría no es algo propio de una época, es propio del ser humano, propio del pecado del ser humano, que busca adorar algo, pero ese algo que adora no es el Dios verdadero. Bueno, alguien puede decir, nosotros estamos libres de eso.
No, tal vez nosotros no adoramos imágenes de metal, ni de madera, ni del material que sea, pero te caemos también muchas veces en idolatrías. Uno piensa, por ejemplo, cuando principalmente se dan los jóvenes, que tienen mucha ansiedad por comprarse el teléfono más moderno, el último iPhone que salió, por ejemplo. Hay gente, yo he conocido gente que cambia el teléfono todos los años y sienten una necesidad, una ansiedad por adquirir el aparato más moderno, más tecnológico. Yo no sé cuál es la necesidad. Mi teléfono tiene como 7 años y no sé cuál es la diferencia respecto al uso que yo le doy de lo que puede tener un teléfono del año. Entiendo que hay personas que trabajan en el rubro y por necesidad tienen que cambiar continuamente su aparato telefónico, pero muchas veces lo hacemos simplemente por idolatría, o por ir, no sé por qué lo harán, sí, por ir a la moda, por aparentar ante otros, pero siento la necesidad, dicen personas, de tener lo último en tecnología. Eso se puede transformar en una idolatría también, hermanos. Tengamos cuidado con eso. De repente, me acuerdo cuando yo era chico, iba a la iglesia, en la iglesia había un culto en la semana, día martes y jueves. En esos tiempos era muy común en las familias chilenas ver teleseries, las guerras de las teleseries que había antiguamente cuando habían 2 canales, nomás había las guerras de las teleseries. Y muchas veces, algunos hermanos, principalmente las hermanas, no iban al culto porque se quedaban viendo las teleseries. Y escuché una vez un pastor decir, esas hermanas idólatras que prefieren quedarse viendo la teleserie en lugar de venir a la iglesia a alabar al Señor. ¿Tenía razón el pastor? Sí, tenía razón. Así que un programa de televisión puede transformarse también en un ídolo para nosotros. O de repente los hombres, el día domingo, justo en la hora del culto, hay un importante partido y yo tal vez no voy al estadio, pero lo voy a ver por la tele. Y es justo en el horario del culto yo decido quedarme en la casa viendo el partido, en lugar de ir a adorar al Señor a la iglesia. Eso también es idolatría, hermanos. Así que la idolatría no es solamente inclinarse y adorar estatuas, como lo hizo este rey Belsasar, sino que darle más importancia a cualquier cosa que a Dios. Di el ejemplo de las tecnologías, el ejemplo de las teleseries, el ejemplo del fútbol. Podemos ser, bueno, Juan Calvino decía, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Y tenía razón, tenía mucha razón en eso. Así que este hombre, con sus amigos, cometieron este enorme sacrilegio, esta blasfemia contra el Dios de Israel, que con los utensilios extraídos del templo adorar a esos dioses falsos. Pero de repente algo terrible ocurre, algo terrible acontece a partir del versículo 6. Aparece de la nada una mano humana escribiendo en la muralla. Escribe palabras que nadie podía entender. Pero imagínense, si a nosotros nos sucediese algo así, de repente aparece en nuestra casa una mano suelta escribiendo, es algo terrible. Y este hombre orgulloso quedó aterrado. Miren cómo dice el versículo 6. Entonces el rey palideció, es decir, quedó blanco, y sus pensamientos lo turbaron, quedó confundido, y se le debilitaron sus lomos. Bueno, hay eruditos en el idioma hebreo que dicen que esta traducción, se le debilitaron los lomos, es un eufemismo, es decir, una forma suave para no decir algo más fuerte, que lo que el texto original, literalmente lo que dice, se hizo en los pantalones. Esa es la traducción literal. Entonces los traductores a los idiomas contemporáneos utilizaron un eufemismo, decir, se debilitaron sus lomos. Eso le ocurrió a este rey orgulloso y poderoso. Y sus rodillas estaban la una contra la otra. Imagínense, uno que le tembla la rodilla y que chocan la rodilla una con la otra. ¿Cómo estaría pasmado de miedo y avergonzado ese hombre que se había burlado del Dios de Israel y ahora tiene esa visión? Una mano en su palacio escribiendo en la muralla, atemorizado y humillado delante de sus amigos que había invitado porque no tenía respuesta alguna a lo que estaba sucediendo. ¿Y qué hace este hombre? Manda llamar a todos los sabios, a los hechiceros, a los astrólogos que había en Babilonia, para que le interpretasen qué significaban esas palabras que habían sido escritas en la muralla. Y ninguno de ellos tuvo respuesta. Ningún hechicero, ningún astrólogo, ningún sabio pudo leer e interpretar esas palabras. Ahora dice, puede uno pensar, ¿por qué este rey mandó a llamar a sabios y astrólogos y no mandó a llamar directo a Daniel?
Bueno, recuerden que desde Nabucodonosor, desde el capítulo 4 al 5, habían pasado aproximadamente 5 reyes. Por lo tanto, es muy probable que alguno de estos reyes destituyó a Daniel de la posición de privilegio que le había dado Nabucodonosor. Por lo tanto, había pasado al olvido. Y comete esta mala decisión de llamar a las personas no indicadas. Ojo, que esto tampoco es propio de la época. Esto ocurre en todas las épocas. Las personas cuando no tienen respuesta a algo buscan respuesta en lo que sea. Hoy en día hay mucha gente que es reacia al evangelio. Dicen, yo no creo en Dios, esos son unos religiosos. Pero esas mismas personas están muy abiertas al esoterismo, a consultar con hechiceros, con tarotistas, con astrólogos, estos que ven el zodiaco. Sepan ustedes, hermanos, que eso es condenado por la palabra de Dios. Dios aborrece esas prácticas. Hechicería, tarotismo, lectura de los zodiacos. Dios condena eso en su palabra. Y hoy en día, en nuestra época, hay personas que recurren a eso. Así que no nos sorprendamos también de este rey torpe Belsasar. Hoy en día, lamentablemente, hay personas que hacen eso. Si usted ha hecho eso, hermano, arrepiéntase, no siga haciendo eso. Está pecando contra Dios si recurre a ese tipo de personas. Esas personas solamente traen confusión, más confusión a la gente. Miren cómo terminó este rey después de que consultó con los sabios y los astrólogos de su reino. Dice el versículo 9, entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Es decir, después de consultar con estos astrólogos y sabios y magos, empeoraron las cosas. Terminó más confundido y más perplejo todavía este rey. Y entra en escena la reina, a partir del versículo 10. Dicen los estudiosos del texto de Daniel, que esta reina lo más probable no era la esposa de Belsasar, lo más probable que era su madre. Claramente una persona de más edad que conocía a Daniel y a Nabucodonosor. Le dijo, rey, en los tiempos de tu padre Nabucodonosor había un joven judío llamado Daniel, lleno de sabiduría y entendimiento, en el cual moran los espíritus de los dioses. Él le interpretó 2 sueños a tu padre, y ninguno de los sabios, de los astrólogos que hay en el reino, ninguno pudo hacerlo, pero Daniel pudo hacerlo. ¿Por qué no mandas a llamar a Daniel?, le dijo al rey Belsasar. Y Belsasar dice, ya, manda a llamar a Daniel. En esta época ya habían pasado 70 años desde que Daniel y sus amigos habían sido llevados desde Judá a Babilonia. Así que en esta época Daniel ya tenía más de 80 años, era un anciano. Entonces se presenta Daniel ante el rey Belsasar. Y Belsasar le relata la historia. Mira, estaba yo celebrando con mis amigos y de repente apareció una mano. Dime tú qué significa. ¿Puedes tú decirme qué significa? Mira, le dijo, si tú, Daniel, logras descifrar lo que dicen estas palabras, yo prometo que te recompensaré, te daré un traje especial, collares de oro y te pondré en el 3er lugar de mi reino. Le hace un ofrecimiento. Esto me recuerda a una actitud muy similar que vemos en el libro de los Hechos, a un hombre llamado Simón. Cuando ve que por la imposición de las manos de los apóstoles, Pedro y Juan se daba el Espíritu Santo, había una obra sobrenatural. ¿Qué dijo este hombre Simón? Les dijo, denme ustedes yo les pago dinero, díganme cuánto vale eso para que yo lo pueda tener también. ¿Y qué le dice Pedro? Veo que en hiel de amargura estás, que tú y tu dinero perezcan y arrepiéntete, tal vez el Señor te perdone, le dice Pedro. O sea, hay una recriminación por haber querido comprar el poder de Dios con dinero. Es similar la actitud de Simón a la que vemos acá en el rey Belsasar. Dijo, Daniel, si tú me interpretas, yo te honraré con dinero, con posiciones en mi reino. Pero Daniel no le da valor a eso. Le dice, guárdate para otros tus regalos, tus privilegios. Yo no quiero eso. Daniel tenía muy clara cuál era su misión, de interpretar la Escritura y darle esta profecía al rey Belsasar de lo que vendría. Y comienza Daniel a relatarle lo que había sucedido anteriormente con su padre. Y tu padre también era un hombre muy orgulloso como tú, pero Dios lo trató.
Él enloqueció, se creyó bestia, se creyó animal, anduvo en el campo como animal. Pero al final tu padre se humilló y terminó reconociendo que hay un Dios en los cielos que es más fuerte que todo rey, que es más fuerte que todo imperio, y que saca reyes y pone reyes, y que levanta imperios y que tumba imperios. De hecho, así sigue siendo, hermanos. Han habido muchos imperios en la historia de la humanidad. Egipto, Sumeria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, y después en los tiempos modernos han habido otros imperios. El Imperio Otomano, el Imperio Greco-Romano, el Sacro Imperio Romano, el Imperio Inglés. Han habido muchos imperios en la historia, mas todos los imperios han caído. Recuerden que en el primer sueño que tuvo Nabucodonosor, le muestra una estatua donde cada parte de la estatua representaba un imperio. Y al final, a la última parte, a los pies, al final, al último gobierno humano del mundo, ve la visión que aparece una piedra, una roca, que destruye los pies de esa estatua y derriba la estatua. Sabemos nosotros que esa piedra es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando vino a instaurar su reino y derrotó todo gobierno humano. El Señor Jesucristo, por medio de su encarnación, su vida, su ministerio, su muerte en la cruz para cargar con nuestros pecados, su posterior resurrección y luego asciende al cielo, donde está sentado a la diestra del Padre y reina para siempre junto al Padre. El Señor Jesucristo ya comenzó a reinar. Lo que estamos esperando ahora es su segunda venida, donde vamos a disfrutar de la consumación del reino de Dios. Es decir, vamos a ver el reino de Dios en su plenitud. Hoy lo vemos en términos espirituales. Vemos cada día cuando el diablo retrocede, cuando una persona viene a Cristo. Ahí el reino de Cristo avanza. Cuando vienen nuevas personas a la iglesia, el reino de Dios sigue avanzando, sigue manifestándose. Pero sigue habiendo oposición. Existe, como llaman los teólogos, un reino parasitario, un parásito que es Satanás, que está dentro de la esfera del reino de Dios, pero él insiste en seguir haciendo daño. Pero va a llegar un momento con la segunda venida de Cristo, cuando la consumación del reino de Dios va a aplastar a Satanás para siempre y experimentaremos la plenitud del reino de Dios. Estamos ahora en ese periodo de transición, lo que algunos han denominado el ya, pero el todavía no. Es decir, ya somos ciudadanos del reino de Dios. Si ustedes son hijos de Dios, ustedes ya son ciudadanos del reino de Dios. Estamos viviendo el ya, pero esperamos el todavía no, es decir, la futura promesa de la consumación del reino de Dios, cuando experimentaremos la plenitud del reino de Dios, y eso va a ocurrir en la segunda venida de Jesucristo. Pero ya somos ciudadanos del reino de Dios y Jesucristo ya está reinando. Lo que pasa es que aún hay muchas personas que no reconocen a Jesucristo como Señor. Pero cuando venga la consumación del reino, toda rodilla se doblará ante Él. Esto le recuerda a Daniel a Belsasar. Tu padre vio en la visión cuando viene una roca que destruye todos los imperios. Pero ¿sabes? Le dice, tu padre no llegó tan lejos como tú. Tu padre también fue soberbio. También creyó que era el más poderoso del mundo. Pero él terminó reconociendo, terminó humillándose delante de Dios. Y tú le dices, por acá ya viene avanzando el versículo 22, dice, tú, Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Es decir, Belsasar no ignoraba todo lo que había ocurrido con su padre Nabucodonosor. Y sin embargo, él, lejos de humillar su corazón, hizo todo lo contrario, blasfemó, quiso burlarse de este Dios que había tratado con su padre. Pero Dios reacciona y envía esta mano. Y veamos qué le dice ahora Daniel cuando interpreta la escritura. Y aquí avanzamos ya al versículo 25. Habían 3 palabras, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, 4 en realidad. Veamos la interpretación. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Como dije, de la misma forma como todo imperio, todo reino que ha existido en el mundo ha tenido un fin. Tú, rey Belsasar, pensabas que tu reino no iba a terminar.
¿Tú pensabas que tu reino iba a durar para siempre? No, Dios le ha puesto fin a tu reino. Claro, nunca pensó Belsasar que iba a ser tan rápido. Ocurrió esa misma noche. Entonces, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Fue un juicio inmediato. Dios le puso fin al reino de Babilonia. Fíjense que como Nabucodonosor se humilló ante Dios, Dios prolongó la vida de este imperio. Pero como este rey, conociendo todo lo que había sucedido con su padre, no se humilló, sino que hizo todo lo contrario, Dios le puso fin inmediato a su imperio. Y la segunda palabra, tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Este hombre orgulloso, muy autosuficiente, que se creía el más poderoso del mundo, le dice, la Escritura dice, tú fuiste puesto en balanza, fuiste pesado y fuiste hallado falto. Tú eres poca cosa, tú eres insignificante delante de Dios, es lo que le dice. Después la palabra Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Es decir, tu reino perdió su poder, tu reino será destruido, es destruido y entregado a otras personas, a otros pueblos, a los medos y a los persas. Dice, entonces Belsasar vistió a Daniel de púrpura, es decir, le entregó igual la recompensa que había rechazado Daniel. Seguramente asustado Belsasar, sabía que algo terrible venía a su vida. Reitero, probablemente nunca imaginó que iba a ser tan rápido. Y miren lo que dice el versículo 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Los caldeos son lo mismo que los babilónicos. Es sinónimo. El pueblo de los caldeos es lo mismo que los babilónicos. Y la lengua de los caldeos es el arameo, el idioma que se hablaba en Israel en los tiempos de Jesús. ¿Por qué? Porque como estuvieron cautivos 70 años en Babilonia, aprendieron el idioma y perdieron el idioma arameo. En los tiempos de Jesús, el arameo solamente lo dominaban los escribas, las personas más cultas de la época. Pero el pueblo hablaba arameo, o lengua de los caldeos. Y esa noche fue asesinado este rey Belsasar. Alguien podrá cuestionar y decir, pero no fue Dios el que le quitó la vida, fue alguien que lo asesinó. Bueno, nosotros como entendemos que Dios es soberano y mueve los hilos de todo, evidentemente Dios usó una persona para matar a este rey. Porque Dios, como hablamos en la mañana dominical, es soberano y nadie puede cuestionar lo que Él hace. Nadie puede decir, Señor, ¿por qué haces esto? Dios decretó que llegaba el fin de la vida de Belsasar y de este imperio. Y dice, y Darío el Medo de Media tomó el reino 162 años. Cuando continuamos estudiando el libro de Daniel, que de hecho lo vamos a continuar estudiando, vemos que la actitud de este rey que llegó a tomarse el poder fue muy diferente a los reyes anteriores respecto a la nación de Israel. Él pavimentó el camino para que se cumpliese la profecía del profeta Jeremías, que después de 70 años regresaría el pueblo del cautiverio. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que hablé al principio de las preocupaciones, de la guerra, de la crisis económica, de la pandemia? Bueno, este mensaje era un consuelo para el pueblo de Dios que estaba cautivo en Babilonia, constantemente humillado y agredido. Y no tengo duda que los hechiceros, los astrólogos de la época, se burlaban del pueblo judío y decían, nuestros dioses son más fuertes que tu Dios. Pero por medio de este libro de Daniel es un mensaje para el pueblo donde le muestra, nuestro Dios en realidad es infinitamente más fuerte que los dioses de Babilonia. Esos dioses no pueden hablar, no pueden respirar, no tienen vida, no son nada. Pero nuestro Dios es poderoso para quitarle la vida a un rey, para tumbar un imperio y traer otro rey y otro imperio a tomar su lugar. Porque todos los imperios están en las manos del Señor nuestro Dios. Así que ustedes, pueblo de Dios, quédense tranquilos. Confíen en que Dios está con ustedes, que en el momento que Él ha dicho que los sacará de la cautividad, Dios cumplirá su palabra y no hay quien pueda impedir que Dios cumpla su palabra. Así que el mensaje de este libro era un consuelo para la nación de Israel que estaba cautiva en Babilonia. Y también es un consuelo para nosotros, hermanos, aunque las circunstancias en el mundo se vean difíciles y adversas. En el mundo en general, y cada cual en lo particular puede estar enfrentando dificultades. Hermano,
que sea de consuelo para ti el hecho que Dios es soberano y tiene en las manos todas las cosas, todas las dificultades que tú puedes experimentar en tu familia, en tu trabajo, en tus estudios. Todo está en las manos de Dios. Así que puedes confiar en este Dios, que es un Dios fuerte, todopoderoso y que tiene todas las cosas en sus manos. Tú puedes confiar y deleitarte en Él. Fue tanto el impacto en la vida nacional de Israel, esta estadía en Babilonia, que cada vez que relacionaban los profetas posteriores que vienen después un enemigo fuerte, utilizaban simbólicamente el nombre Babilonia, aunque Babilonia ya había caído, cayó en manos de los medo-persas, pero quedó tanto en el inconsciente colectivo la imagen de Babilonia, que es utilizada varias veces después en la Escritura la expresión Babilonia. De hecho, conectando la caída de Babilonia con la caída de esa piedra que echa abajo esta estatua que derriba todos los imperios humanos, vemos en el libro de Apocalipsis, cuando llega la consumación del reino de Dios con la segunda venida de Cristo y caen los poderes del mundo que perseguían y maltrataban a la iglesia, hay un ángel que grita por allá en Apocalipsis 18:2, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guardia de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecida. Ha caído la gran Babilonia. Evidentemente no está hablando de la Babilonia en donde estuvo Daniel, está hablando simbólicamente de los poderes humanos que gobernarán el mundo y perseguirán a la iglesia en los tiempos justo antes de la venida del Señor Jesucristo. Así que hay una correlación aquí entre la victoria y el salvamiento a la nación de Israel de Babilonia con la gran salvación que espera para el pueblo de Dios que estará siendo perseguido y masacrado en los tiempos del fin. Cuando en la venida de Cristo podremos gritar, ha caído la gran Babilonia, han caído aquellos que perseguían al pueblo de Dios. Y había una promesa que esa piedra que destruía la estatua se iba a transformar en un reino que iba a cubrir toda la tierra, iba a ser un reino eterno sin fin. Esto también lo vemos en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 5:15 dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces ven la correlación que hay entre lo que vivía el pueblo de Dios en el libro de Daniel con lo que vive la iglesia del Señor en los tiempos del fin. Así como cayó Babilonia y el pueblo de Dios fue libertado y llevado de vuelta a su tierra, así también la iglesia triunfará plenamente con la segunda venida de Cristo y viviremos y reinaremos con Cristo eternamente, porque el reino de Cristo no tiene fin, es eterno. Y ese reino de Cristo, cuando es instaurado en la tierra, echa por tierra toda potencia humana que era enemiga del pueblo de Dios. Todos los enemigos de Cristo tendrán que ser derrotados. Así será, no tenemos ninguna duda que así acontecerá porque ha sido prometido, es un decreto de Dios. La caída de los imperios humanos que odian a Cristo ha sido decretada por Dios, su caída. Y también la bendición y la victoria del pueblo de Dios también ha sido decretado por Dios. Así que, hermanos, el capítulo 5 de Daniel, al igual que otros capítulos anteriores, nos muestra que la vida del pueblo de Dios, aunque esté en condiciones adversas, nunca deja de estar en las manos de Dios. Y ese Dios tiene el control de todo. Tiene el control de los reyes, de los imperios, llámese de las economías, de la guerra. Nada de eso escapa del poder de Dios. Dios tiene un propósito y siempre guardará y cuidará a su pueblo. Así que, hermano, alégrate que tienes un Dios bueno, poderoso, que está a tu lado y estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie podrá contra nosotros. Nadie podrá arrebatarnos de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, te invito a que te pongas de pie y vamos a orar al Señor. Señor Dios Todopoderoso, te alabamos y te glorificamos, porque sabemos que tú mismo, el que obraste en tu pueblo los tiempos del profeta Daniel, que tú que trataste con rey Nabucodonosor, que trataste con Belsasar,
Tú eres el mismo que está con nosotros hoy en día. Sabemos que tu Hijo Jesucristo sigue con nosotros y estará con nosotros por toda la eternidad. Gracias, Padre, por el privilegio de ser ciudadanos de tu reino. Gracias por el privilegio de ser hijos tuyos sin merecerlo. Te alabamos y llenos de ánimo y de valor para seguir predicando el Evangelio y siendo luz en este mundo hostil. Te alabamos y te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.